el presidente Gustavo Petro se encuentra reunido con los habitantes de la localidad de Bosa para conocer sus necesidades. Escuchemos qué dice el primer mandatario de los colombianos. El Ministerio de Salud hace de las clínicas y los hospitales de Colombia, como todos sabemos, hay malos, regulares, buenos, excelentes, y de esos centros de atención de excelencia es que queremos que se hagan los contratos con los dineros del FOMAC para que los maestros y maestras sean bien atendidos en sus servicios de salud pública. Entonces, detalles de la red de corrupción indudablemente se tramitarán con la justicia, con las instancias competentes, pero nosotros no vamos a permitir que se roben el dinero los maestros. Entonces, esto lo aclaro aquí antes, no es un tema local, obviamente nacional. Hay que entender que, dado que el distrito es una entidad poderosa, pues yo mismo fui alcalde y la conozco, es relativamente poderosa, obviamente no puede solucionar todos los problemas que quisiéramos, pero de las entidades territoriales la más poderosa es el Distrito Capital. Y tiene unas funciones, unas competencias, se llama así, fijadas por la ley y la Constitución, en donde el gobierno nacional no interviene. Solo hay competencias diferentes. La mayor parte de los servicios que una comunidad recibe en Bogotá, los recibe del distrito. Entonces nosotros hemos tratado de ver, porque el incremento de la pobreza que está cediendo, pero que fue muy grande en Bogotá, lamentablemente porque se perdió varias décadas de esfuerzo por lograr una ciudad más equitativa, 1 millón de pobres a raíz del COVID y de una mala política nacional respecto al COVID. 1 millón de pobres nuevos aparecieron en Bogotá, no es cualquier número, sobre todo en estas localidades. El hambre aumentó. Aquí también alguien intervino alrededor del tema alimenticio y los problemas sociales en general experimentaron un retroceso en su solución, producto de un momento económico que se desata a partir del COVID, en donde prácticamente lo que se hizo fue endeudar el país de sobremanera, quitándonos muchas capacidades local y nacionalmente, y tratando ahora de sobrepasar ese momento crítico. Vamos bien, hemos logrado disminuir la inflación, que es un problema gravísimo. Si se aumenta el precio de la carne, de la leche, etcétera, pues obviamente es el más pobre el que se perjudica. El camino de control de la inflación, pues ya lleva 5 meses consecutivos de reducir su tasa anual. Aún es alta, pero si ya uno compara el salario mínimo que se decretó en diciembre, que fue de 16%, con el índice de inflación, que en este momento está en 11,4, creo, el último dato. O sea, ya hay un crecimiento real del salario mínimo. No quedó el salario mínimo por debajo de la inflación, que hubiera sido todavía mucho más agresivo contra la población de Colombia. Hoy, y así será ya al final del año, quedan unos meses, el salario que se decretó en el mes de diciembre hizo crecer a quienes devengan salario. Aquí viene el primer problema. Hizo crecer sus ingresos reales. Por eso es que el empleo no ha disminuido, porque ese mejor gasto de las familias, que aún es muy alto en comida, por el elevado precio que tuvieron los alimentos, sobre todo importados, maíz y fertilizantes, que los importamos todos con el problema mundial, la caída del peso, pues hizo que las condiciones para una familia pobre se deterioraran. Y eso en Bogotá tiene mucho peso, porque había un gran avance en disminución de la pobreza. Bogotá tenía unos niveles cada vez mejores de equidad social, pero
se vino al traste con eso. Y ahora tenemos que recuperar la ciudad desde el punto de vista social. Y en esto, como aquí se ha indicado por parte de sus voceros y voceras, la organización popular es fundamental. Realmente Bogotá se construyó con la organización popular. Cualquier barrio de estos de Bosa, cuando uno mira su historia, pues aparece como un barrio construido por la organización popular, muy femenina, porque en general las construcciones de vivienda tienen que ver más con la mujer que con el hombre. Y eso puso una marca en las localidades populares de la ciudad de Bogotá muy importante, que ha hecho avanzar políticamente la ciudad, indudablemente, comparado con las otras ciudades del país. Aquí hay muchos temas de avanzada que no hay que perder. Otros son problemas más difíciles, costosos, como el metro de Bogotá. Preparamos un viaje a China porque la empresa del metro es china, la que contrataron para acabar con nuestro proyecto de metro subterráneo que iba muy bien. Pero a alguien le tiene mucha envidia a los metros subterráneos y decidió acabar el proyecto. Y ahora han pasado 8 años, ya casi 9 de esa época, y ustedes pueden ver ahí a ver si hay un metro. Eso sí lo anuncian mucho, pero no hay un metro. Entonces quiero hablar con los jefes del Estado chino sobre qué pasa. Y obviamente sobre otros temas, pero el tema metro es uno de las inquietudes que tenemos, dado que la nación financia el 70% del metro. Yo iba llegando a un acuerdo con la alcaldesa que más o menos consistía en poner 2 fases en el metro en la primera línea. La primera fase elevada, tal cual lo tienen hoy, pero más corta, de tal manera que los chinos pudieran hacerla con mejor capacidad. Y la segunda fase ahí pegada en la primera línea, más o menos por la carrera 50, con una línea subterránea para recuperar el proyecto que estaba hace 9 años, está votado, y que podría darnos, dado que eso sí tiene estudios, la posibilidad de acelerar las obras y de tener un metro poderoso, porque un metro subterráneo es un metro poderoso. Aquel proyecto arrancaba en San José de Maryland, Bosa, y bueno, ya tuvo unos cambios, 9 años de espera. Pero aquí yo quisiera hablar de ese tema, digamos, cuando uno habla del salario mínimo, resulta que la mayoría de la gente gana menos que el salario mínimo. Y aquí el problema de Colombia es que la mayor parte de sus trabajadores y trabajadoras no ganan salario. No son personas empleadas en empresas, obreros y obreras, etcétera. Eso explica la mitad de la economía. El trabajo asalariado explica la mitad de la economía colombiana. Pero la otra mitad de la economía colombiana es lo que nosotros llamamos la economía popular, que no es de obreros y patrones, a veces es de gente solitaria, a veces de asociaciones, de muchas mujeres echadas para adelante, de gente que sobrevive. Los ingresos de esa economía popular están por debajo del salario mínimo, y ahí es donde se concentra la mayor parte de la pobreza, de la población vulnerable, del estrés que vive una persona por falta de seguridad, que no es solamente que no le roben a uno el celular, sino la seguridad integral de la vida, la opción de que si uno se enferma tenga la mejor atención posible, o que pueda tener el parque, que pueda tener el árbol, que pueda tener una dignidad en la existencia que a muchas familias le cuesta trabajo tener en ciudades sobre todo tan duras como Bogotá, tan difíciles como las grandes ciudades del mundo, esta con un gran desequilibrio social que prácticamente se mira simbólicamente entre el norte y el sur. Se ha fijado esa idea, la idea de los estratos que no hemos podido acabar. No, estratificar la población es casi dividirla
en castas, infranqueables una de la otra, como en la India. Y entonces el estrato 1 es este, y el estrato 2 es este, y el estrato 6 es este, cuando toda esta sociedad debería ser una sociedad democrática, no dividida de acuerdo a sus condiciones sociales, sino al contrario, unificada a partir de bienes comunes. El metro debía ser un bien común de la ciudadanía bogotana. Cualquier ciudad se siente orgullosa de esos sistemas avanzados de transporte que esta ciudad no ha podido tener, a diferencia de todas las ciudades capitales de este tamaño del mundo. Bogotá no ha podido tener. Todos sabemos la lucha que gremios del transporte privado han desarrollado contra una forma mucho más avanzada, tecnológica y digna para llevar personas de un lugar a otro. Incluso ese estrés en Bogotá provoca una de las mayores altas tasas en Colombia de bajo peso al nacer de los niños. Incluso la tasa en Bogotá es más alta que regiones realmente pobres. Y eso se debe a que la mujer embarazada realmente no es cuidada en la ciudad. Tiene que subirse al bus del Transmilenio, tiene que ir allá apachurrada, sino tiene que caminar, tiene que ver cómo sobrevive todos los días, porque si no, no hay comida ni para ella ni para el bebé, muchas veces sola, porque la mujer mamá sola se ha vuelto una inmensa cantidad de mujeres, y ese estrés provoca que Bogotá tenga una de las más altas tasas en Colombia de bajo peso al nacer de los niños, que significa desnutrición de la mamá, pero también comienza la desnutrición del niño y de la niña. Por eso ahí hemos tratado de concentrar los subsidios. La oposición dice que a la izquierda le gusta regalar la plata, que entregamos muchos subsidios. En realidad, los subsidios en Colombia vienen disminuyendo. Y aquí hay un tema a discutir en Bosa, porque ustedes recordarán el programa Familias en Acción, tenía más gente, ya ha venido reduciéndose a partir de las categorías en que dividieron el Sisbén, que aquí alguien lo dijo. Y entonces son las categorías bajas del Sisbén las que pueden recibir subsidios, y no es que una categoría un poco más alta de una persona que recibe el subsidio sea rica, es pobre, pero los gobiernos fueron focalizando, es la palabra, y entonces yo creo que si juntamos este tema de la debilidad del subsidio, el gobierno nacional concentra hoy el dinero en la gente que realmente no puede trabajar. Por ejemplo, una mamá cabeza de hogar sola de niños menores, pues los niños menores no deben trabajar, y esa población de niños vía mamá debe recibir una ayuda del Estado. A eso le hemos llamado renta ciudadana, que a diferencia de lo que hacían los gobiernos antes, que entregaban lo que yo llamo una limosna, 90.000 pesos, 120.000 pesos, esto trabaja un salario medio, salario mínimo. En el momento era 500.000 pesos mensuales, que saca a la persona relativamente del hambre, por lo menos. Y si se trata de niños menores de edad, pues estamos ante un programa de nutrición infantil desde la perspectiva de la mamá y del fortalecimiento de la mamá. Pero entonces queda, bueno, el otro grupo que está recibiendo atención nuestra, pero no tanto como quisiéramos, es el adulto mayor. Es que el adulto mayor tampoco debe trabajar y por tanto debe tener una atención del Estado que será importante, y esto no se ha aclarado bien en la sociedad colombiana, será importante si se aprueba la reforma pensional que hemos presentado al Congreso.
aunque es difícil de entenderlo, más o menos los trabajadores actualmente pensionados, extrabajadores, hoy pensionados del sector privado, de empresas privadas, cuando cumplieron su edad, sus condiciones, los tomó Colpensiones. Colpensiones paga las pensiones de la mayoría de los pensionados de Colombia. Ahí quitaron me preguntaba la señora, ahí quitaron la mesada 14. Entonces no lo quitamos nosotros. Él, al hacer ese esfuerzo para pagar pensiones, la plata sale del presupuesto en una buena cantidad. Son 12 billones al año y va en aumento. Entonces nosotros estamos pagando desde el Estado a los pensionados que salieron de empresas privadas. Y por otro lado, los jóvenes trabajadores también de empresas privadas o del Estado están los fondos privados de pensiones, cotizando en sus cuentas de ahorro, al cual le han quitado el 30% de la base para que deje de rentar en todo el periodo de trabajo. Esa es una de las... Y por eso es que cuando se llega ya a la edad, a las condiciones que dice la ley, pues lo ahorrado no sirve para tener una pensión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Fusionar los dos sistemas de tal manera que las cotizaciones de los trabajadores jóvenes sirvan para pensionar, sirvan para pagar las pensiones actuales, lo que haría que el gobierno liberaría una cifra cercana a 6-7 billones de pesos que queremos meter en los adultos mayores que no tienen pensión. Y eso permitiría que lo que llamamos bono pensional que reciben aquí, en Bosa debe haber, pero que es por ahí 90.000 pesos. En Bogotá se hizo un esfuerzo por aumentar a 120.000 mensuales, pero es que ¿quién vive con 120.000 al mes? Entonces, nosotros queremos elevar eso sustancialmente de tal manera que una persona adulta mayor pues pueda comer, al menos pueda tener un lugar. El simple hecho de llevar el mercadito a la casa hace que los de la casa lo miren con amor, ¿cierto? Y entonces ya ahí cambia la vida en esa fase difícil a la que ya estamos entrando nosotros. Aquí hay un poco de... Bueno, entonces yo quería concentrarme, y ya me estoy yendo en el tema de la economía popular. Ya economía popular, que es la mitad de la economía del país, que es donde está la mayor parte de puestos de trabajo que no son asalariados, son ingresos que mal que bien se llaman del rebusque. Fortalecer esa economía popular. No, los gobiernos siempre le habían hecho la guerra a la economía popular. La señora que habló aquí de los vendedores ambulantes debe saber la historia, incluso en Bogotá, del movimiento de vendedores ambulantes y cómo fue golpeado y golpeado y golpeado porque se consideraba como una especie de guerra contra las personas que trataban de sobrevivir simplemente trabajando. Nosotros queremos meterle, para empoderarlo, no solamente las tecnologías de la comunicación, que es uno de los temas centrales, por eso queremos que los barrios estén conectados al Internet. Cuando uno habla de la desigualdad social y se refiere a la tierra fértil, por ejemplo, en los campos, concentrada en 3.000, 4.000 personas y millones de campesinos sin tierra, que es el origen de la violencia en Colombia, hoy hay una nueva tierra que no se ve, pero es igual que la tierra fértil, es un espacio de producción, de generación de riqueza. El que tenga la tierra fértil pues tiene una riqueza, si la pone a producir. Esta otra tierra, que llaman el espacio virtual, genera lo mismo que la tierra fértil, se puede generar riqueza, pero si la banda ancha la tienen los más poderosos y la gente popular no, entonces se abrió otra vez la desigualdad.
Es como si tuviéramos una mala repartición de la tierra fértil. Ese espacio virtual va por la fibra óptica. Siendo alcalde logramos que TV se metiera en la fibra óptica y alcanzó a pasar la fibra por toda la mitad de la ciudad, no alcanzó a la otra mitad. Y ya la volvieron a debilitar. Pero aquí se ha creado un programa que se llama Comunidades de Conectividad, y es que no se necesita un gran empresario con mucha plata para conectar a internet un barrio. La misma comunidad puede hacerlo. Hay 20.000 comunidades de conectividad sin plata. Para poder llevar el internet a un barrio, para que los niños puedan estudiar con banda ancha y utilizar eso que yo llamo la ventana del universo, cuando uno abre el computador o la pantalla del celular. Si hay wifi, si hay fibra óptica, el celular sale barato. Sale más barato, digamos. Entonces, la comunidad, queremos que las comunidades de Bogotá que no estén bien conectadas cojan los créditos que el Banco Agrario va a entregar. Eso se llama economía popular. Se compran los aparaticos, la fibra óptica, y se entrega un servicio al barrio. Y en cada barrio las juntas de acción comunal pueden organizar el comité de conectividad, y la asesoría técnica la brinda el ministerio, y la plata obviamente hay que cobrar un servicio barato, no tan caro como las empresas venden hoy los paquetes de internet, de tal manera que se pueda pagar el crédito, pero estaríamos garantizando que el sur de Bogotá, igual que el norte, tenga una buena conectividad. Y eso significa, eso es como si hiciéramos una reforma agraria, pero en un nuevo mundo, que es el de las nuevas tecnologías. La preparación en esas nuevas tecnologías nos va a volver fundamental. El mundo cambia. Ya no es lo mismo un asadón como se hacía antes, trabajar con el asadón. Ahora los jóvenes de hoy, porque esto es más juvenil, porque uno ya no se acostumbró a esas tecnologías en las que no se crió. Teníamos otro mundo tecnológico cuando nacimos, pero los jóvenes de hoy nacen en este mundo tecnológico de lo digital. Por eso cacharrean muy rápido, hacen los jueguitos esos rapidísimo. Eso los capacita para empezar a usar esas tecnologías que serán muy complejas en los próximos años que están por venir. Eso lo tiene que tener Bosa, eso lo tiene que tener el sur de Bogotá. Incluso queremos preparar los jóvenes populares en las mejores técnicas de programación para hacer software, no para manejarle el software a los gringos, sino para hacerlo nosotros mismos. Y allí acaba el SENA de entregarle a mi... 300.000 millones al revés. Sí, pero la sede en Usme de un centro de aprendizaje de educación superior para la juventud en programación de computadores e inteligencia artificial, ya se va a empezar su construcción en Usme. Vale 50.000 millones, se va a hacer otro en Zipaquirá. Serán los centros de mayor excelencia en este tema. En el intermedio, el SENA va a preparar 100.000 jóvenes a través de cursos del SENA en hacer software y programación. Y esto, al vincularse a la economía popular, porque son hijos de ustedes, mejorará la economía popular para que se puedan obtener mejores ingresos. En Bosa, la del programa de educación superior del país, nos comprometimos, allí donde está la sede de la Universidad Distrital, que no me dejaron inaugurar a pesar de que yo fui que la hice, pero no pude. No, cuando llegó la inauguración, eso no querían vernos ni por las esquinas. Pues ahora vamos a meter, porque eso tenía un segundo lote,
que es la Facultad de Medicina. Entonces, hay que ampliar más, porque aún, digamos, una facultad de medicina en Bosa es una cosa importante desde el punto de vista de la equidad social y de la reivindicación de la localidad misma. La sede que existe es muy linda, la actual, pero queremos ampliarla con la Facultad de Medicina. Nos comprometimos, eso va a ser le llaman multicampus universitario. Hacer una facultad de medicina no es fácil, eso es un acumulado en los tiempos de la experiencia. Las universidades duran siglos, hay universidades de 1 siglo, de 2 siglos, pero comenzamos, que es lo importante, ya en el desarrollo. Saldrá una generación aquí de jóvenes con vocación de ser médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, y eso mejorará indudablemente los servicios de salud de la ciudad de Bogotá. Entonces, ese es un programa que quiero que ustedes tengan presente, la educación de la juventud en Bosa, con la ampliación del sistema universitario que ya tenemos aquí, que comenzamos nosotros mismos, que comenzó Lucho Garzón realmente en Ciudad Bolívar con la sede tecnológica de la Universidad Distrital, que ampliamos nosotros. Acabamos de inaugurar una sede tecnológica y que ahora vamos a ampliar con el Centro de Excelencia en Usme, y seguramente ya para el lado occidental propiamente de la ciudad con el multicampus en Suba, que va a tener una inversión casi de $500 millones de sedes universitarias por el ALO, lo que era el campo del ALO en el borde occidental, que es donde vive la mayor parte de la juventud bogotana. Ahora, la economía popular no solamente necesita saberes, jóvenes que le metan a eso las tecnologías nuevas, sino plata, capital. El capital es el dinero que se invierte en la producción para comprar máquinas, para comprar los procesos productivos. Si a la economía popular no le entra capital, pues cada vez será más pobre. Pero si le entra capital, esa persona que quizás hoy gana menos de un salario mínimo rebuscándose, puede tener la potencialidad, asociándose, de pasar a tener ingresos muchísimo mejores. La tecnología y el capital se vuelven fundamental, el saber y el capital. ¿Y dónde está el capital? Pues lo tienen los grandes ricos de Colombia, obviamente. Lo tienen los bancos. Los bancos no prestan a la economía popular, que termina en manos del gota a gota. Y entonces nosotros solo tenemos un banco público, el Banco Agrario, especializado en asuntos del campo, obviamente desde hace décadas. ¿Cuándo se fundó el Banco Agrario? No, pero la Caja Agraria, 100 años, ya va a tener un siglo esa entidad. Y la queremos volcar a la economía popular urbana, sin abandonar el campo. Si uno mira cuánto se entrega de crédito cada año en Colombia por la banca, uno llega a una cifra aproximada de 140 billones de pesos. Esa plata entregada generalmente va a sectores de la economía muy poderosos, a las petroleras, a las carboneras, a las grandes superficies comerciales, etcétera, a las grandes construcciones de vivienda, los empresarios de la construcción de vivienda. No llega el albañil, no llega la mujer vendedora ambulante, no llega la que tiene el salón de belleza, no llega el joven que quisiera alguna idea brillante volverla realidad, no llega al mundo de la economía popular. Entonces nosotros queremos que de esos 140 billones que se entregan en créditos, más o menos en el gobierno de Duque se entregaban unos 12, menos del 10% a la economía popular y sobre todo al mundo agrario, al campesino. Muchos quebraron porque las altas tasas de interés. Nosotros queremos elevar esto
de 12 a 20 billones este año y el año entrante saltará 40 billones para la economía popular, de tal manera que la economía popular reciba una tajada grande del ponqué del ahorro. Es como llevar la riqueza hacia la economía popular, porque el ahorro es una expresión en dinero de riqueza. Si esa riqueza va para los ricos, pues el país es desigual. Pero si una parte de esa riqueza va a financiar la actividad productiva de la gente vulnerable en las ciudades y en el campo pues son los campesinos, la familia campesina, pues entonces estaremos construyendo las condiciones de la equidad social. Mucha gente, no todos los negocios funcionan bien, pero mucha gente podrá, como aquí vimos, tener ese apoyo que a veces se necesita. Aquí donde yo quiero que las mujeres de Familias en Acción que empiezan a dejar de recibir subsidio se asociaran para recibir crédito con tasa de interés subsidiada. Porque es que cuando uno dice cómo sacamos a la gente de la pobreza, pues trabajando. Esa fórmula no me la inventé yo, eso desde hace... Si se puede trabajar, las posibilidades de salir de la pobreza se van construyendo. Pero poder trabajar, hay que tener capital, hay que tener saberes, hay que tener ayuda del Estado. No un Estado que dé garrote y lleva al calabozo al vendedor, sino que lo ayude, ¿cierto? Como hacíamos, si 5 vendedores deciden asociarse porque son amigos, etcétera, amigas, y pueden encontrar un crédito, pues la posibilidad de salir de la calle se abre. No como hacían en Bogotá, que era llevarlos a unos centros comerciales donde no entraba ni la mamá. Y entonces sacaban los vendedores literalmente a no vender, sino que el mismo vendedor escoja. Oye, ahí en la esquinita pasa mucha gente y están arrendando local, entonces ¿cómo tener una platica para montar el negocio ahí? Asociarse, etcétera. Las mujeres de Familias en Acción, las comunidades de conectividad, las comunidades energéticas, porque una casa hoy puede generar energía eléctrica simplemente cambiando el techo por paneles solares, pero eso vale un billete. Entonces, si hay un crédito para hacer esas comunidades, se podría asociar todo un barrio, poner paneles solares, generar energía eléctrica y venderla. En lugar de esto, como nos pasa, que estamos pagando la factura y carísima a 6 generadores enormes de energía eléctrica en Colombia, hoy podríamos lograr es que cada casa, cada empresita pudiera generar su propia energía a partir del sol. Bogotá no es que tenga mucho sol, pero indudablemente Colombia tiene mucho sol y la energía solar cada vez es más un instrumento que puede manejar la economía popular. Barranquilla hay un programa de tenderos, no está el ministro está por acá de Minas. Hay un programa de tenderos para poner en las tiendas paneles solares y disminuir sustancialmente los cobros de energía eléctrica. Cualquier barrio lo puede hacer. La Acción Comunal también aquí tiene una iniciativa y nosotros queremos prestar esa plata para poderlo hacer, porque con la rebaja de la tarifa se paga el crédito. Y entonces lo que vamos a tener es una mejor condición para el desarrollo productivo de las localidades y la economía popular, porque la energía se vuelve más barata. Aquí se propuso, alguien lo dijo, una red alimenticia. Yo quiero insistir en esto, el hambre aumentó en Bogotá. Como la ciudad tiene más billete que las otras ciudades, casi que esos problemas pasan desapercibidos. Pero resulta que, claro, el porcentaje de pobres del Chocó es mucho más alto, pero el número es menor que el porcentaje, que el número de pobres en Bogotá. Es decir, que si se quiere reducir pobreza en Colombia, no solamente hay que mirar hacia el Chocó, hacia las regiones más pobres del país, que lo estamos haciendo, porque
sino que también hay que mirar a las grandes ciudades en sus sectores más vulnerables económicamente. Y obviamente Bosa, Ciudad Bolívar, todos sabemos, Usme, pues presentan los indicadores más altos. Cuando uno habla de la pobreza en Bosa, ya está hablando de centenares de miles de personas. Entonces aquí, por ramas de la economía popular, queremos organización. Ojalá una mesa de la economía popular, una mesa, una coordinadora, el nombre que quieran ponerle, de la economía popular de Bosa, que se asocien los albañiles, porque nosotros queremos que los albañiles entren al programa de renovación, no, eso no se llama renovación, de autoconstrucción de OPVs, porque eso no debió haberse perdido nunca, la organización popular de vivienda para hacer barrios, en Bogotá es difícil, y para mejoramiento de la vivienda. Cuando uno va a Europa, ustedes no ven que construyen vivienda nueva, esa no es la costumbre de ellos. Nosotros sí nos metimos en eso. En Europa, como esas casas son viejísimas y eran grandísimas, y entonces las familias se van volviendo más pequeñas, entonces se volvieron expertos fue en volver hermosas esas viviendas viejas por dentro y darle toda la tecnología y la dignidad a la vida y el confort de una familia por allá. Aquí hay que hacer lo mismo en el barrio popular. Barrio popular, cuando uno entra a una casa, pues hay problemas en el baño, hay problemas dependiendo. Hay muchas personas que no logran hacer de su casa, a pesar de que tienen su casa, hacerlo una casa mejor, un mejor vivir dentro de la casa, mejorar la cocina, mejorar el baño, mejorar la habitación. Esos programas de mejoramiento de vivienda necesitan es albañiles, no grandes empresarios, porque no van a tener el negocio para hacer un mejoramiento de baños en cada casa. Entonces necesitamos la asociación de albañiles de Bosa para contratar con ellos directamente el mejoramiento de vivienda de muchas familias en los barrios y en la localidad de Bosa y en Bogotá en general. El mejoramiento de la vivienda del barrio popular. Y por tanto las asociaciones de albañiles para trabajar ese mejoramiento, asociaciones de familias, de madres, familias en acción para emprender economías, la organización de la juventud, las organizaciones de los taxistas para cambiar el taxi, que entre otras necesitamos que se vuelvan eléctricos porque es un problema ambiental, toca hacerlo, y un taxista no puede por sí mismo comprarse un taxi eléctrico, entonces tiene que haber un apoyo del Estado para dar esos saltos tecnológicos que entre otras le permitirían un mejor ingreso, porque un taxi eléctrico es más barato la operación, no el taxi, sino la operación, y por tanto le daría más dividendos a un taxista, podría tener más recursos. Queremos la organización de los vendedores ambulantes para empezar a organizar el crédito a la venta ambulante en Colombia, ojalá para que deje de ser ambulante, pero libremente, por sus propias capacidades. Los microempresarios de Colombia, los microempresarios de Bosa, que en general se dedican a la transformación de alimentos, etcétera, necesitan el crédito, necesitan el capital. Es más, ese capital debe ir fundamentalmente a las mujeres, porque las mujeres cuidan. Pues el hombre a veces se toman cerveza al crédito y después ¿cómo paga? En cambio la mujer, pues seguro que no se va a gastar en cerveza el crédito. Entonces el Banco Popular, el Banco Agrario, que hay que ponerle el nombre, no sé cómo será, Banco Agrario y Popular, debe relacionarse con la mesa de la economía popular de Bosa para establecer, eso es lo que llaman ustedes cogobernar, pues sí, para establecer las políticas de crédito rama por rama que mejor pudieran para superar, empoderar la economía popular de la localidad de Bosa. Entre el estudio que tiene que ampliarse en la localidad,
la cultura, porque los colegios de Bosa, aquí hay uno que tiene una orquesta sinfónica grandísima, que creo que es la de Cafam, el colegio Cafam, pero todos los colegios de Bosa deben tener el componente de la educación deportiva, la educación en artes, que nosotros quisimos impulsar, la música, el trabajo en equipo haciendo la composición musical. La música enseña las matemáticas. Hay un debate ahí en el Ministerio de Cultura con el maestro Zorro, porque él le gusta la enseñanza de la música clásica. Pero la música clásica tiene algo fundamental en el colegio. No es que sea nuestra música, porque es generalmente música europea, pero es que uno aprende la teoría musical, y la teoría musical lleva a la matemática, y nosotros sí necesitamos que muchos jóvenes sean pilas en matemática. Jóvenes, pues la matemática hoy hace todas estas tecnologías que hay aquí, el televisor, todo esto se hace con matemáticas. Los software, los computadores, esta pantalla, aquí hay matemáticas. Todo es matemáticas, y si la educación en Colombia nos va dejando colgados en matemáticas, pues simplemente el mundo va para adelante y nosotros nos vamos quedando atrás. Que es difícil, sí, pero la matemática tiene su gracia. Y si uno la estudia en la música, pues entra con más gracia. Entonces, la capacitación de la juventud en deportes, en artes, en música, en los colegios, para un mejor trabajo en equipo y para profundizar en otras áreas del saber es fundamental, y por eso el Ministerio de Cultura tiene unos recursos apropiados para el año entrante para empezar el programa de educación musical en los colegios. Nosotros damos esa plata al distrito, el distrito es el que administra los colegios, pero la comunidad es la que tiene que estar pendiente de que se enseñe historia, de que se enseñe artes, de que se enseñe deportes, etcétera, porque la plata sí está dispuesta a través del Ministerio de Cultura. Bueno, ustedes, yo creo que hemos tenido una jornada interesante. Vamos entonces a recapitular. Facultad de Medicina en Bosa. La Clínica del Sur, no hablé de eso, la Clínica del Sur, ¿cómo se llama la Clínica del Sur? De la Policía Nacional, que va a quedar ubicada aquí, en Bosa. El Centro de Excelencia en Estudios de Programación e Inteligencia Artificial en USME. El Programa de Fortalecimiento de la Economía Popular de la localidad de Bosa, con el Banco Agrario, comunidades de conectividad, paneles solares, energías limpias, etcétera. Esos son, digamos, los ejes. Ojalá nos pudiéramos mover en el transporte. Ya veremos cuál es el resultado de lo que queremos dialogar en China sobre el metro. Obviamente, pues quien salga elegido alcalde, ya no hay alcaldesa, no hay candidata a alcaldesa, ¿cierto? No. Bueno, quien salga elegido, no puede haber política, no puede haber política electoral. Quien decida el pueblo bogotano, que es el que tiene en sus manos los destinos de la ciudad, pues tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión en China. Ojalá la posibilidad real de meter un tramo subterráneo en la primera línea del metro para darle más potencia al metro de Bogotá y hacerlo. Ya veremos qué pasa. Entonces, gracias a todas y todos ustedes por su presencia aquí, les agradezco. No será la última vez, aquí volveremos a hacer la evaluación de cómo va el proceso del gobierno popular en la localidad de Bosa.